En el primer bloque queríamos abordar precisamente el análisis que hacemos sobre cuáles son las condiciones de la juventud en España y de qué hablamos cuando decimos que la generación joven, que ha sido una generación especialmente castigada por la crisis, es una, como llaman desde diferentes esferas políticas, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, si realmente es una generación perdida, ¿no? La gente joven ha sido sin duda uno de los colectivos más castigados por la crisis. El paro afecta a más de la mitad de la gente joven en edad de trabajar. Los que consiguen trabajos están marcados por la temporalidad y la precariedad. Tenemos una de las tasas de emancipación juvenil más alta, más tardías de toda Europa. Y durante estos últimos años de crisis se ha producido un fenómeno interesante, o para analizar por lo menos, porque las condiciones son bastante dramáticas, que ha sido la migración o el exilio económico de muchos jóvenes que, habiéndose formado aquí, se han tenido que ir a buscar la vida a otro país y a producir, por tanto, riqueza en otros países y no aquí. Estas condiciones que han marcado las trayectorias vitales de muchos jóvenes de este país no es solamente un problema que afecte a la gente joven, es un problema que pone en riesgo la propia naturaleza y la viabilidad de todo el sistema de bienestar, afectando, por ejemplo, de manera especial al mantenimiento del sistema de pensiones. Bueno, no me quiero entretener mucho más porque vamos un poco justos de tiempo, pero sí me gustaría lanzar la idea, y ahora ya entráis vosotros, sobre uno de los debates que surgen cuando afrontamos la cuestión de la situación de la gente joven en nuestro país, es qué políticas ponemos en práctica para abordar esta cuestión. Si entendemos que las políticas de juventud tienen que tener un carácter sectorial, dirigidas a un sujeto político concreto, que serían los jóvenes, o las abordamos en términos de relaciones entre generaciones que tienen que ver con el proyecto de país y con el futuro del conjunto de la población. Así que... Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, tanto a todas las organizadoras de la Universidad de Podemos, como en especial a la Secretaría de Juventud de Podemos, que ha pensado que era muy interesante que el Consejo de la Juventud de España, que al final somos una plataforma que aglutina un tejido muy diverso de entidades juveniles, que era interesante que estuviéramos aquí, también por los estudios que desarrollamos sobre este tipo de cuestiones. De hecho, quiero empezar mi intervención con esta idea de la solidaridad intergeneracional, porque el año pasado, en 2015, presentamos justo un informe que denominamos Informe Juventud Necesaria, que hablaba de esta cuestión, de la necesidad de entender los problemas de las personas jóvenes como unos problemas que influyen en el conjunto de la sociedad, porque al final, en definitiva, la juventud es parte del conjunto del cuerpo social y, por tanto, todo lo que le afecte va a tener consecuencias en el conjunto de la sociedad. No quiero abrumaros con datos, porque yo suelo dar mucha chapa con los datos de empleo. Entonces os voy a remitir, si queréis verlo, a nuestra página web, a los datos del Observatorio de Emancipación que nosotros desarrollamos y que habla fundamentalmente de empleo y vivienda. Entonces quiero empezar con este concepto tan interesante de pacto intergeneracional, porque todas las sociedades han establecido unos mecanismos de gestionar esta solidaridad. Las sociedades antiguas, al final, las personas mayores, con los consejos de sabios, eran las que tenían el poder ejecutivo, y el poder económico era también lo ostentaban las personas mayores, y así se garantizaba que hasta su fallecimiento iban a estar cuidadas, porque tenían o bien la propiedad de la tierra o bien la propiedad del capital, hasta que la heredaban sus hijos e hijas. Esto, que fue así durante siglos para nosotros y nosotras, se rompe radicalmente con la emergencia del capitalismo industrial, que convierte a esas personas mayores, que ya no eran rentables laboralmente como mano de obra, en las personas más desfavorecidas de todo el sistema económico. Lo que ocurre es, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, del constitucionalismo de posguerra, etcétera, que se empiezan a desarrollar los sistemas de pensiones tal como hoy los entendemos. En ese sentido, es cuando la tendencia de hace unas cuantas décadas hasta ahora, que se viene desarrollando, es una pobreza cada vez menor de las personas mayores y, en cambio, una pobreza cada vez mayor de la infancia. Que en el caso de España, por unas características muy particulares que luego podemos ahondar, es la infancia, pero sobre todo y por encima la juventud.
Por tanto, esta introducción me sirve para retomar una frase de la antropóloga Margaret Mead, que decía que cualquiera que crea que la separación de generaciones está relacionada con la juventud, en vez de estarlo con un periodo histórico, mete la pata, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes de cuál es el punto de ruptura que está provocando la situación actual de la juventud. Por tanto, la pregunta es, en este contexto de periodo histórico, ¿de qué hablamos cuando hablamos de juventud, ¿no? Y mucha gente, y de hecho lo hace, está tentada de dar poca importancia a la juventud, ¿no? De afirmar, en definitiva, como ese titular tan malinterpretado de una entrevista por Bourdieu, que la juventud no existe, que hay clases sociales, géneros, etnias, religiones, y que al final, pues bueno, tú eres joven unos cuantos años y que eso no es determinante. En realidad es cierto que hay influencias que influyen y que la juventud no es homogénea, pero sin embargo la juventud tiene una identidad propia, tiene problemas propios más allá de los efectos indirectos, como decía, que luego generan en toda la sociedad. Por tanto, hay que explicar que lo que Bourdieu quería decir y que está aplicado, repito, retomando la idea que decía, para su contexto histórico, es que para la juventud francesa de ese momento, con un estado del bienestar potente, con una educación pública potente, tenía un periodo de suspensión de las influencias de origen de clase, de género, etcétera, etcétera. Y tenía una oportunidad, entre comillas, de adquirir un capital cultural, de tener otros modelos de ocio que podían, durante ese periodo de tiempo, hacerles salir, digamos, de todas esas determinaciones que en teoría iban a caer sobre ellos y ellas, ¿no? Y eso al final es lo que suele operar, ¿no? Más allá de la diversidad y que al final la juventud es diversa y estas determinaciones operan, la juventud durante mucho tiempo era un periodo donde esto dejaba de operar, donde en definitiva, como sigue ocurriendo actualmente, la categoría con la cual más se identifican las personas jóvenes es primero la generación y segundo los gustos, los aspectos más culturales, la música, etcétera, etcétera. Por tanto, esto es una realidad quizás decreciente, pero una realidad que existe. La juventud sigue aún hoy identificándose como generación. Por tanto, podemos decir que la juventud no es solo algo transitorio, sino que sus límites y su definición han cambiado históricamente. En las sociedades tradicionales, como decía, había otros modelos, había ritos de paso a la adultez y ese rito de paso de manera radical era el paso de la juventud a la edad adulta. En Grecia había otra configuración, en la Edad Media había unos casamientos muy tempranos que eran el paso a la edad adulta. Y por tanto, en la sociedad industrial también hay otro modelo de juventud. El modelo de juventud actual es fundamentalmente un modelo de juventud postindustrial. De hecho, si pensamos en la juventud, pensamos en la actividad, la energía, la diversión, algo que es fundamentalmente de ese modelo de ocio que durante un periodo de tiempo muy reducido, en realidad históricamente, ha podido disfrutar las personas jóvenes. Por tanto, nos encontramos con esa definición de juventud y con una definición de juventud pues, jurídica, consensual, no sociológica, que es la pura franja de edad, ¿no? Que la ONU establece en 15 a 24 años y que el Consejo de la Juventud, como el resto de la legislación española, establece entre 15 a 30 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay cambios profundos históricos que estamos viviendo hoy, que estamos viviendo en estos últimos años, que están cambiando la noción de juventud que venía imperando y que están alargando la edad de juventud. Por tanto, ¿qué tiene que ver esto con la crisis, ¿no? Que es quizás el otro elemento de este primer bloque? Pues tiene que ver con que la juventud siempre se ha definido como el otro de las personas adultas, ¿no? Con todo lo negativo que esto tiene, y eso lo saben especialmente las mujeres, que tradicionalmente se han definido como el otro del género masculino, ¿no? Por tanto, por dar una definición sociológica de juventud, que además está profundamente cargada de ideología, ¿no? Una persona joven es aquella que no ha asumido una cuádruple responsabilidad adulta. La responsabilidad productiva, el tener un trabajo, el tener una profesión estable, el estar situado en el mercado de trabajo, una responsabilidad conyugal, tener una pareja estable, una responsabilidad doméstica, tener una residencia estable y una responsabilidad parental, empezar a tener hijos e hijas, ¿no? Por tanto, es una mala noticia para las paradas, para las precarias, para las poliamorosas, para las relaciones no monógamas, para las que migran porque esta forma de vida y de sistema económico no nos deja o nos obliga a movernos de los lugares donde hemos nacido muy a menudo, y también para las mujeres que deciden no tener hijos o que no pueden, ¿no? Por tanto, si pensáis en todas estas características y personas que no encajan en el molde que hasta ahora existía de juventud, a todas ellas se les dice que maduren, que sienten la cabeza, que se les va a pasar el arroz. ¿Por qué? Porque no encajan en este modelo establecido de juventud. Incluso se les infantiliza muy a menudo. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Ha sucedido que llegó la crisis.
Entonces, un elemento central, como era el mundo del trabajo, se ha roto. La generación de nuestros padres tenía lo que se llamaba una trayectoria de aproximaciones sucesivas. Entonces, incluso cuando podía tener 1, 2 empleos precarios, a una edad muy temprana encontraba un empleo estable que le iba a durar toda su vida, o en todo caso 2 empleos a lo largo de toda su vida. Esa estabilidad, esa trayectoria laboral estable se ha roto. Ahora es, vamos, una utopía para la mayoría de nosotras. ¿Qué es lo que ha sucedido? Y no me quiero extender mucho con esta parte porque creo que Jorge dará más claves en cuanto a la transformación del mundo del trabajo. Ha sucedido el cambio brutal en cuanto al empleo, ¿no? Por dar 2 cifras muy rápidas. Si miramos las horas trabajadas durante la crisis, los mayores de 40 años aumentaron sus horas trabajadas, mientras que disminuyeron en los menores de 40 años y muy especialmente en los menores de 35. Tanto es así que el empleo destruido ha sido solo, y digo solo, entre los menores de 40 años. De hecho, durante la crisis se han destruido 2,8 millones de puestos de trabajo de menores de 40 años, que se dice pronto, casi 3 millones de personas. ¿Esto por qué? ¿No? ¿Porque somos jóvenes? Sí, pero no. Sí, porque el eslabón débil, en este caso del mercado de trabajo, ha sido el punto de entrada, que era precisamente donde se situaban las personas jóvenes. ¿Por qué? Porque era un punto menos protegido, más susceptible a reformas, donde la población que entraba no estaba sindicada, no estaba organizada, por tanto el eslabón débil que permitía empezar a cambiar el mundo de trabajo. Y esto es muy importante, empezar a cambiar, es decir, estos cambios no son cambios para los jóvenes, son cambios de tendencia, cambios que se van a ir extendiendo al conjunto de la población trabajadora. Y esto tiene mucho que ver con el alargamiento de la juventud. Si el concepto de juventud lo estamos relacionando con la responsabilidad de trabajar, el cambio en la responsabilidad de trabajar y su alargamiento en la precariedad va a verse acompañado de ese alargamiento en la juventud que estamos viendo. Muy rápido vemos becarios sustituyendo puestos de trabajo, vemos empresas especializadas en contratar jóvenes, empresas especializadas en la rotación intensísima de jóvenes, vemos por ejemplo las empresas de captación de socios para ONGs, vemos por ejemplo las movilizaciones ahora de los call centers, vemos en definitiva cómo el paro sigue siendo muy elevado, cómo aumenta la precariedad, una serie de datos que muestran, ¿no? Cómo ese empleo estable ya no está existiendo. De hecho, aún más en el caso de las mujeres jóvenes que sufren esa doble opresión, ¿no? Vemos cómo la jornada parcial afecta a 1 de cada 3 mujeres jóvenes, que la subocupación afecta a 1 de cada 5 mujeres jóvenes y que la sobrecualificación, que también es uno de los elementos que afecta a esa juventud que se dice la más preparada de la historia, incluso ese elemento que es mayoritario en toda la juventud es 10 puntos superior entre las mujeres jóvenes. No me quiero alargar mucho más, solo en cuanto a los datos, solo que incluso el descenso del paro que empezamos a ver ahora es fundamentalmente un descenso de la actividad. No lo olvidemos, no hay más gente trabajando, hay más gente que deja de buscar empleo, hay más gente que sigue migrando, vemos más de… los cálculos son muy difíciles, luego podemos debatir sobre ellos si queréis, pero hay más de 300.000 personas jóvenes que han emigrado al exterior desde el inicio de la crisis. Por último, decir que esto al final produce una situación, y es que en ese contexto de solidaridad intergeneracional tenemos, como bien dice el título de este apartado, una generación perdida. Una generación perdida porque es el colectivo demográfico con mayor riesgo de pobreza. Ni los mayores, ni los adultos, ni la infancia. Las personas jóvenes tienen un 38,2%, o sea, perdón, el 38,2% de las personas jóvenes hoy están en riesgo de pobreza o exclusión social. Por tanto, es el primer colectivo con esta situación, que tiene que ver mucho también, no solo con la precariedad, sino también con la ausencia de recursos económicos, ¿no? Si hace no tantos años hablábamos del mileurismo como una realidad absolutamente precaria, a día de hoy el salario de la juventud no llega a 10.700 euros al año, por tanto, bastante lejos incluso del mileurismo. Y como decía Eva, la tasa de emancipación, al final, si tú no trabajas, no te puedes ir de casa, si no te vas de casa, no formas una familia, si no formas una familia, no tienes hijos, y esto va a tener que ver con la demografía, con las pensiones, luego lo debatiremos. Pero hoy la tasa de emancipación, os lo puedo decir anticipando datos del próximo Observatorio de Emancipación, toca mínimos históricos. Estos años atrás decíamos que 1 de cada 5 personas jóvenes estaba emancipada, solo 1 de cada 5.
ahora ya ni siquiera llega al 20%, por tanto, ni siquiera ya 1 de cada 5 personas jóvenes en nuestro país pueden emanciparse en España, que tiene que ver con los precios de la vivienda, pero también con la precariedad. No quiero alargarme mucho más, no sé si voy en torno a los 4 minutos, pero simplemente eso, ¿no? El cómo esa trayectoria que antes era normal, que hacía que con 26 años se pasase al mundo adulto, se ha roto para España y para nuestro país. Y luego me extenderé un poco más sobre ello, que afecte la pobreza más a la juventud que a la infancia incluso, tiene que ver con cómo se configura nuestro estado de bienestar y cómo se configura esa provisión de recursos económicos. No me alargo más, paso la palabra al resto de mis compañeras.